Una de las cosas que el sínodo manifestó a pesar de toda su controversia, el sínodo de la familia, el reciente, que tuvimos reciente, ¿no? Refleja un poco lo que dice el Evangelio de San Marcos, ¿no? Se reunirán los elegidos de los cuatro vientos, ¿no? En la iglesia siempre ha habido una visión muy limitada del mundo, y pocos curas dicen esto, pero es verdad. Fíjese usted, cuando uno habla de la historia de la iglesia, ¿de qué se habla? Bueno, de que el papa tal, el obispo tal, el arzobispo tal, el cura tal. Bueno, ¿dónde se habla de la familia, de la gente que hizo el pueblo, del albañil que armó la iglesia, del que arregló? No, 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 eso no es historia. Eso no es historia. Usted no encuentra eso. Entonces hay una discusión intelectual sobre esto. O sea, se puede hablar de una historia de la iglesia o se puede hablar solamente de la historia del clero o la administración de la iglesia. Porque cuando se habla, para uno poder entender un poco esto, ¿no? Tendría que ir en el campo de las Américas, ir a Sevilla, a la biblioteca que está allí, donde están todos los grandes documentos de las Américas. Y no sé, cuando uno comienza a darse cuenta de que al final el pueblo era un sujeto de la administración. Entonces uno dice, cuando uno dice esto, bueno, ¿de qué historia estamos hablando, no? El Papa Francisco hizo algo muy interesante con el sínodo. Le dio la voz a los pueblos que constituyen la iglesia. Y un africano no tiene por qué pensar como un neoyorquino. Y un neoyorquino no tiene por qué pensar como un venezolano. Y un venezolano no tiene por qué pensar como un irlandés. Pero a pesar de todo, a todos nosotros se nos anunció el Evangelio. Y a todos nosotros se nos exige la gracia. Pero no se nos exige ser romanos, ¿no? Y una de las cosas que ha sido duro dentro de la historia de la iglesia es esa manía que tiene la cultura, un grupo determinado de la cultura, establecer de que ese es el único modo de ser cristiano. Y así nos dividimos nosotros de Sofía, de la iglesia ortodoxa, la eterna historia de la iglesia. El Papa ha creado en el sínodo una herramienta que me parece fundamental, que asustará a la administración enormemente, y es saber que la iglesia está viva de manera de muchas formas, en muchos lugares, pero no como se vive en Roma o lo que tiene la gente de Roma en la cabeza. El Señor esté con... Ah, y una cosa más importante antes de dar la bendición. Creo que la gran enseñanza del sínodo, aunque yo no soy papa ni tengo aspiraciones, gracias a Dios y a la Virgen, era algo que aprendí yo hace muchos años cuando estudié Derecho Canónico, ¿no? Que el derecho canónico es una herramienta, no es el Evangelio. Que el derecho canónico no está allí para condenar a los fieles de la iglesia, y que no es más, es una consulta, una referencia del Evangelio, pero no es el Evangelio. Y esta gran enseñanza del Papa en este concilio es: debemos respetar el derecho canónico, pero el derecho canónico no es definitivamente el Evangelio. La misericordia de Dios prevalece sobre los criterios legales o canónicos de gente que diseña conductas o reglamentos para que las cosas funcionen un poco mejor en la iglesia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los acompañe siempre. Amén.